Creo que en momentos de crisis, o como los que estamos viviendo ahora, es cuando puede brillar un poco más la flexibilidad que proporcionan estos mecanismos versus acudir a cortes comunes. Además, estas herramientas pueden servir como salvavidas para muchas personas y empresas que se han visto negativamente afectadas por la crisis. En el SICA, nuestra intención desde el principio siempre fue que no se vieran interrumpidos los procesos que administramos, tanto los que están pendientes o en curso como los casos futuros que se podrían presentar justamente durante esta época. Entonces, todas las medidas y todas las recomendaciones que hemos emitido van en esa línea de continuar ofreciendo todos nuestros servicios, solo que de manera remota. Y aquí es donde entra toda la parte de la tecnología y todas estas nuevas herramientas que estamos implementando. Desde que cerramos el centro físicamente, todo siguió operando. Lo único que tuvimos que suspender fueron las conferencias y los talleres que se hacían de manera presencial. Con respecto al arbitraje, nosotros ya contábamos con una plataforma electrónica segura y amigable para nuestros casos y nuestro reglamento de arbitraje que recién reformamos ya visualizaba que todos los expedientes se tramitarían de manera digital. Entonces ya esta parte la teníamos incorporada en nuestra práctica usual. Es decir, no es necesario tener recepción de documentos físicos, o sea, un lugar a donde las partes vayan a entregar algo, y ya nuestros usuarios estaban familiarizados con esta manera de trabajar, lo que nos permitió ajustarnos a ciertas medidas a todas las medidas que se implementaron en el centro, y además lo que hicimos fue más bien trabajar sobre lo que ya habíamos creado, con ciertas medidas de seguridad y precauciones generales para salvaguardar la información. Todos los escritos se presentan entonces mediante correo electrónico o mediante la plataforma del centro. Y creo que creo que el reto más grande justamente son las audiencias de prueba. En esos casos le hemos proporcionado las herramientas a los tribunales y a las partes para que puedan seguir adelante. Sin embargo, y esto creo que lo vamos a hablar un poco más adelante, pero esto definitivamente depende de qué tan cómodos se sientan los tribunales, qué tan cómodas se sientan las partes y en general cuánta confianza sientan todos los involucrados en el arbitraje de que esta plataforma o de que lo que están haciendo es seguro y van a preservar todos los derechos que las partes generalmente asocian con un arbitraje. Entonces, creo que ese es un reto grande que tenemos y para nosotros el reto como centro es abordar esto desde una perspectiva de seguridad y generando confianza a los árbitros y a las partes. En cuanto a las mediaciones, aquí en Costa Rica ha habido un impacto más grande. Costa Rica es un país que se hacen muchas mediaciones. Me gustaría oír cuál es la experiencia de Perú en este tema. Pero nosotros tenemos regulaciones diferentes dependiendo del tipo de mediación que sea y mediaciones comerciales sí las estamos llevando a cabo de manera virtual. Con esas no tenemos problema, pero las mediaciones en materia laboral se regulan por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo todavía no ha dado su aval para llevar a cabo audiencias virtuales en materia laboral. Entonces ese es un buen ejemplo de justamente un área que está lamentablemente con mucha demanda porque, como saben, los problemas económicos que estamos viviendo requieren de resolver conflictos laborales, pero que no estamos pudiendo satisfacer porque todavía el aparato que se ocupa de esto no ha podido evolucionar para adaptarse a los requerimientos actuales. En general, debo decir que hemos tenido una experiencia positiva en cuanto a que tanto los tribunales arbitrales como los mediadores, las partes, han demostrado una muy buena disposición de ser proactivos y constructivos en cuanto a estos temas, en utilizar las herramientas que les proporcionamos, en tratar de que los procesos fluyan, aunque sean de una manera muy nueva y diferente. Pero definitivamente esto ha generado retos. Retos que tenemos que abordar desde ya y
conversatorios como estos, porque creo que son oportunidades para que todos los actores del arbitraje podamos conversar sobre mejores prácticas, sobre cosas que debemos mejorar, sobre cosas que han funcionado y así poderlo ir implementando e ir aprendiendo, porque un momento de crisis es un momento en que todos vamos aprendiendo sobre la marcha. Quería terminar esta breve presentación y hablando de contexto sobre algo que hablamos un poco antes de empezar este webinar, y es cómo los centros atacamos los problemas que se dan, sean problemas de ciberseguridad o problemas de otro tipo que generan estas plataformas electrónicas, y cómo esto puede ser un indicador de por qué tal vez ahora un arbitraje institucional hace más sentido que un arbitraje ad hoc. Y me imagino que todos están familiarizados con esto, pero los arbitrajes ad hoc son los que no están administrados por un centro. En general, no sé, creo que la mayoría del mundo los arbitrajes institucionales son más comunes y generalmente hablamos de que hay una preferencia por arbitrajes institucionales porque existe personal capacitado que le proporciona asistencia a las partes en todo el camino, o sea, en todo el proceso, sean temas logísticos, de forma de coordinación, cualquier cosa que las partes necesiten, hay personal específicamente dedicados a resolverle sus problemas. También los centros manejamos los expedientes, que eso es muy importante porque nosotros somos los que mantenemos el orden, y ahora que vamos a hablar de temas más de vulneraciones y de ciberseguridad, hay una responsabilidad adicional de los centros en cómo resguardamos la información que están en estos expedientes. Hay un acompañamiento también al tribunal y las partes. Entonces, a veces se piensa que estas son cosas un poco insignificantes, pero yo les puedo decir que estas son las cosas que al final del día hacen que los casos fluyan y funcionen. Y es desde cómo se sube un documento hasta qué pasa si hackearon algo, hasta qué pasa si el tribunal no está contestando, quién va a perseguir al tribunal para que resuelva. Es decir, hay todo un montón de fases que requieren que para que haya un orden y una organización, que haya una persona o más personas dedicadas a este acompañamiento. También, por supuesto, el tema del manejo de depósitos, de todos los pagos que hagan las partes y ayuda y asesoría en general cuando se necesite. Entonces, estas son cosas que ya de por sí se han venido hablando en el pasado de por qué un arbitraje institucional tiene sentido, pero ahora que pensamos que tenemos retos adicionales, los procesos tienen posibilidad de ser vulnerados por las herramientas tecnológicas que estamos utilizando, y entonces eso nos hace pensar un poco en que tiene sentido tener una institución que nos ayude y nos acompañe en este proceso en caso de que surja cualquier inconveniente. Y sabemos que nada es perfecto y siempre surgen problemas, pero lo importante es que el proceso en sí no se vea afectado por estos problemas, que se mantenga la integridad del proceso y que simplemente haya un ente que sea el que pueda hacer que estos problemas no dañen el caso en sí. Entonces, bueno, esto era más o menos un contexto que quería dar de lo que hemos estado haciendo en el centro, por qué es que no hemos interrumpido los procesos y cómo lo hemos llevado a cabo, pero creo que podamos entrar más puntualmente a las preguntas que tenía Giorgio. Muchas gracias, Karima, por la ilustrativa exposición que has dado justamente sobre las prácticas que está teniendo AmCham Costa Rica, referido justo a cómo se están llevando los arbitrajes a raíz de las situaciones del COVID. Para poder comenzar a hablar y poder delimitar algunos puntos importantes, creo que es
es importante primero señalar el contexto en el que se están dando los arbitrajes actualmente, ¿no? Que ha sido básicamente una obligación pasar ahora a el arbitraje virtual, que antes era pues una excepción que se estaba buscando impulsar, pero que no efectivamente no era la regla. Esto nos lleva justamente a ver que el arbitraje en cuarentena pues se ha tenido que verse sumamente modificado y llevarlo a este nuevo terreno del arbitraje virtual. Pero como conversábamos antes de la exposición, para poder correr hay que primero caminar y caminar sin caerse. Y esto implica justamente poder tener plataformas que sirvan para poder asegurar que un arbitraje sea eficiente y que efectivamente no sea vulnerado. Desde mi perspectiva, hay dos asuntos muy importantes que se tienen que tratar en el arbitraje justamente virtual, de cara a la prevención. El primero, evitar hackeos. Y el segundo, evitar que se te caiga la red. Eso implica justamente una serie de parámetros de carácter técnico, al que no voy a entrar a detallar, que bueno, tienen que ver mucho con la conexión, el tipo de computadora, la red, la banda, en fin, una serie de asuntos que son importantes de cara a poder tener un eficiente arbitraje. Justamente yo veía la exposición que hizo Sandro Espinosa hace unos días y él hablaba justamente de la curva de aprendizaje que está teniendo pues el CIADI con respecto al arbitraje electrónico. Esto me lleva a una serie de reflexiones que van de la mano con lo que tú estabas diciendo. Y acá, como yo me preparé previamente a la exposición, con algunas preguntas, había algunos temas que quería pues, conversar contigo. Y el primero, justo iba en referencia a el tema de plataformas, ¿no? Ahora, ¿cómo percibes tú la receptividad, por ejemplo, de los usuarios del arbitraje en Costa Rica con respecto al tema de plataformas? Porque, digamos, uno de los grandes problemas que se han venido dando en el arbitraje es árbitros que son sumamente reputados y muy duchos en su materia, pero que no están muy familiarizados con la tecnología. Y también tenemos, por ejemplo, aquí en Perú, problemas con partes, porque la mayoría de arbitrajes en el Perú están relacionados a contrataciones con el Estado, y el Estado es parte en muchísimos arbitrajes, que son reticentes, en este caso el Estado reticente usualmente a poder llevar arbitrajes de esta vía, ¿no? Esto ha llevado incluso a que los procuradores o los defensores del Estado no quieran proseguir, ¿no? Habían plantado en algunos centros de arbitraje estas suspensiones. Y esto lleva justamente también a reflexionar y a preguntarte a ti, en Costa Rica, cómo se ha tomado, por ejemplo, en el centro de arbitraje de AmCham Costa Rica, las nuevas plataformas, ¿no? La adecuación a la tecnología por parte de los árbitros. Sí, como bien comentabas, definitivamente podemos hablar de una curva de aprendizaje y creo que eso es natural, sobre todo en un contexto en que nos lanzaron de emergencia a cambiar todo, ¿verdad? Entonces, lo que algunos pensaban que era un cambio gradual, de pronto se hizo mucho más acelerado. En cuanto a las plataformas o sea, los expedientes digitales, a donde tenemos toda la información de los casos, eso nosotros ya lo habíamos implementado hace bastante tiempo, entonces ya nuestros tribunales habían tenido, y en general los usuarios del centro habían tenido oportunidad de familiarizarse con todo esto. Por eso creo que el reto más grande ha sido el trasladar todas las reuniones de los tribunales, las audiencias preliminares, las audiencias de prueba a medios virtuales. Esa es la parte que tal vez era un poco más nueva para la mayoría de los tribunales, ya que antes los únicos que lo usaban así era cuando había una parte que residía, un testigo que residía en el extranjero o algo por el estilo, pero no era la regla para todos los casos. Definitivamente. La excepción se está volviendo la regla, en efecto, ¿no? Exacto, exacto. Y ahora precisamente es la regla. Definitivamente existe un tema generacional, ¿verdad? Con los árbitros que están más familiarizados con la tecnología en general, se les hace más fácil esta transición, mientras que hay muchos que no habían tenido contacto con herramientas de ningún tipo como estas. Y ahí es donde quiero reiterar el tema del acompañamiento de los centros, ya que podemos tener todos los protocolos del mundo y esa ha sido mi experiencia. Podemos pensar en lo que
estos instrumentos tan lindos que hace el CPR con ICA y el New York City Bar o cualquier otro instrumento interno que tengamos nosotros de ciberseguridad. Pero si no hay un acompañamiento real en que nosotros nos sentemos a explicar, a proporcionar asistencia, creo que nada de esto sirve, porque la información de esta tan nueva, tan diferente para los que no están familiarizados, no es suficiente tener protocolos, bueno, o por lo menos en mi opinión, no es suficiente simplemente escribir reglas de lo que debería pasar, ya que generalmente la vida real no funciona como lo que escribimos y es necesario que nosotros como centros tengamos un rol mucho más activo en la capacitación, pero también en el soporte del día a día en todos los casos. Bueno, uno de los temas importantes es pues, justamente la seguridad de la información, ¿no? Probablemente el tema más importante es la seguridad de la información, ¿no? La cautela de la información que se maneja en los arbitrajes. Recientemente en el Perú se ha emitido una política nacional de ciberseguridad y esto se enmarca en 3 pilares muy importantes justo para poder garantizar la seguridad de la información y la seguridad electrónica. Son que básicamente la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Es decir, que la información sea confidencial y esté disponible además para que esté al acceso a los usuarios. Esto me lleva pues también a la siguiente pregunta que yo tenía, ¿no? Que va también de la mano con el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional, ¿no? Que es un problema, pues, porque tenemos un arbitraje institucional como un servicio que se brinda por parte de los centros de arbitraje, pero tenemos un terreno que está poco regulado, como es el arbitraje ad hoc, en el que no sabemos realmente cuál es la adecuación que se ha venido dando en este terreno. Entonces, ¿crees tú, en tu opinión, que de cara al futuro probablemente estemos a puertas de que, por un tema de ciberseguridad, de seguridad de las partes, de los propios árbitros, ¿no? De los abogados, estemos frente a un arbitraje prácticamente institucional, la existencia de un arbitraje institucional único y el arbitraje ad hoc ya pase un poco a la prehistoria, por así decirlo? Yo no diría que pasaría a la prehistoria. Yo creo en que el desconocimiento de cómo funciona un arbitraje todavía llevaría a la gente a escoger un arbitraje ad hoc. ¿Verdad? Pero lo que creo y lo que he visto suceder en casos que han llegado al centro posteriormente, y eso antes de la pandemia, es decir, antes de todos estos nuevos retos, es que empieza el arbitraje ad hoc, las partes se dan cuenta que es muy complicado llevar un arbitraje sin un centro que lo administre y luego deciden llevarlo al centro para que lo administre. Entonces nosotros hemos administrado muchos casos ad hoc que han sucedido de esa manera. Entonces, pensando en eso y pensando en esta nueva realidad que tenemos todavía más retos y más posibilidades de vulneración, me hace pensar que podríamos todavía tener estas cláusulas que remitan a arbitrajes ad hoc, pero una vez que las partes se den cuenta de lo difícil que es y aún más de los retos que van a tener para resguardar la información, creo que posiblemente se terminen decidiendo por un arbitraje institucional. Entonces creo que es una de esas cosas que por simplemente la realidad de la vida se van moviendo en una dirección. Claro. Bueno, yo tengo algunas reflexiones un poco sobre este tema de ciberseguridad también que quería compartir con la audiencia y contigo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo referido justamente al arbitraje institucional. Y es que una de las grandes incertidumbres que yo, como usuario de arbitraje, en calidad de abogado, de árbitro, tengo, justamente va de la mano con estas plataformas como la que estamos utilizando en estos momentos, que es Zoom, para llevar a cabo este webinar. Y es que Zoom es una aplicación, digamos, de terceros. Entonces, yo soy un partidario, probablemente, y esto es bastante polémico, de que sean los propios centros de arbitraje los que tengan su propia plataforma. ¿Por qué? Porque, digamos, en medio de una audiencia o en medio de una actuación arbitral que demande cierto nivel de seguridad por lo que se está tratando, y pasa un supuesto de hackeo o que se cae el sistema,
pues en ese momento, ¿contra quién se repite? ¿No? O sea, tienes un sistema que, digamos, lo provee un tercero. Probablemente tienes una opción de paga para poder acceder y que puedan acceder más personas a las audiencias, más tiempo de disponibilidad, pero al final del día terminas teniendo un problema si es que digamos, se cae o te hackean esto, ¿no? Entonces, soy de la idea de que los propios centros de arbitraje deban, digamos, haciendo naturalmente un costo de análisis, digamos, de costo-beneficio, de qué cantidad de arbitrajes virtuales tienen, que, claro, la cantidad yo creo que deben ser muchos más de los que tenían antes, tener plataformas a disposición, plataformas propias que garanticen a los árbitros, a las partes, a los abogados, poder tener, digamos, varios niveles probablemente de encriptación o de contraseñas que permitan a los abogados acceder a un sistema seguro, ¿no? O por lo menos hackeado. Seguramente esto va a encarecer el arbitraje, pero creo que es parte de los servicios que podrían brindar los centros de arbitraje, ¿no? Incluso una figura polémica de la cual la vez pasada estuve escuchando era la de una especie de asistente o secretario no electrónico, sino, digamos, de sistemas, que esté en plena audiencia o que esté rutilando, ¿no? En el propio secretaría para poder asistir problemas de ciberseguridad en plena audiencia, ¿no? O sea, si se cae la audiencia o te hackean o digamos, tienes un problema digamos, de ciberseguridad en una actuación arbitral, pues tengas esta alternativa de poder resolverlo en el momento, ¿no? Y esto también me lleva a otro tema, ¿no? Que estas plataformas puedan también servir para que los propios digamos, abogados, las partes puedan colgar sus escritos en un sistema un poco más seguro, porque, digamos, también puede darse el supuesto de que una parte malintencionada pueda intentar vulnerar algún tipo de memorial o algún documento importante del arbitraje, ¿no? Porque, Claro. valga verdad, es muchos de los documentos, cuando hablamos de memoriales que son voluminosos, terminan enviando pues el documento muchas veces por correo y los anexos pues por Dropbox o por otro tipo de aplicación que permita soportar cantidades. Pero esto no es invulnerable, ¿no? ¿Qué comentarios podrías tener tú al respecto? Bueno, esa es el escenario ideal, el que nosotros tengamos nuestros propios sistemas de todo para que no tener esos riesgos con terceros, pero lo veo muy inviable desde el punto de vista de costos, porque tener una plataforma no significa crear una plataforma y que se quede estática, sino que, como sabemos, con todo en la tecnología, significaría crear algo que tenga que ser realimentado constantemente, con soporte constante. Y veo estas cosas que mencionas como algo factible en arbitrajes de alta cuantía, en el que vemos que las partes están dispuestas a pagar casi que cualquier cosa, y entonces esos son los casos en que vemos realmente una inversión en herramientas muy sofisticadas, en soporte de personas adicionales mucho más grande, etcétera, etcétera. Pero en casos pequeños de baja cuantía, creo que los costos no podrían realmente justificarse. Y creo que ahí entramos en uno de los dilemas básicos de los arbitrajes, especialmente en países pequeños como Costa Rica, en que hay muchos casos que son casos pequeños de baja cuantía, pero que realmente a las partes les sirven que se resuelvan por estos medios. El problema es cómo hacemos para conjugar esa necesidad de justicia por medio de un arbitraje con costos que crecen porque cada pequeña cosa suma. Ahora, el tema del asistente que mencionas me parece algo súper interesante. Nosotros tenemos en todas nuestras audiencias virtuales una persona que está sentada ahí ayudando al tribunal. No es alguien experto en ciberseguridad, pero es alguien que les ayuda a los árbitros en lo que necesiten desde el punto de vista de la plataforma. Entonces, si el tribunal no sabe cómo utilizar bien algo, esa persona se los hace, etcétera, y está ahí conectada durante toda la audiencia. Y eso nos ha servido bastante para que no haya alguno de esos errores que uno ha oído de
cosas que no se grabaron o, ¿verdad? Cosas pequeñas que al final del día son importantes. Entonces, ese soporte sí lo proporcionamos. Claro, tener a alguien ya más especializado en caso de hackeo creo que sería un reto un poco más grande, pero me parece que podría ser algo interesante a contemplar considerando los costos en general, como decir, del aumento de casos virtuales. El tema de la plataforma, invito al que quiera a desarrollarla y sería muy lindo ver Sería excelente para todos, exacto, creo, un ¿no? Sería excelente. programa, exacto, es una buena idea y creo que sería muy interesante ver si se pudiera hacer algo por ahí. Un tema importante, por ejemplo, que también, digamos, en el Perú no hay mucha familiaridad, es el tema de la firma electrónica. Entonces, también eso genera problemas de vulneración y de ciberseguridad, ¿no? Como por ejemplo, como conversábamos hace un rato, tienes, por así decir, imagínate que tienes dos plazos para laudar que están corriendo, ¿no? Y, por ejemplo, yo soy árbitro, digamos, en AmSam Costa Rica, y tengo 2 plazos para laudar corriendo, y, digamos, mando mi laudo con una firma electrónica, ¿no? Y esto, por así decirlo, la firma la utilizan para el otro lado también, ¿no? O la utilizan para otros documentos de otro caso. ¿Cómo está regulado el tema, por ejemplo, de firmas electrónicas? ¿Hay algún tipo de regulación en Costa Rica con respecto a este tema? ¿O AmCham Costa Rica tiene algún tipo de protocolo referido a este tema de las firmas electrónicas o las firmas digitales? Sí, nosotros de hecho en Costa Rica tenemos una ley de firmas digitales y gracias a esa ley y gracias a que todos los trámites con el Estado básicamente se utiliza la firma digital que implementó esa ley, en Costa Rica es muy normal ese tema. Entonces, de hecho, inclusive antes de la pandemia, nosotros ya habíamos implementado la firma digital en nuestros laudos, en nuestras resoluciones, en todo. Entonces ya se veían, esta parte ya era parte de nuestro actuar usual y las partes ya se sentían cómodas con que su tribunal firmara con la firma digital y que esto iba a tener plena validez, incluso si las partes tenían que llevar alguna de estas resoluciones o el laudo a las cortes locales. Entonces, eso sí es una práctica bastante regular. La firma escaneada no es algo tan regular, pero en arbitraje internacional creo que ya es algo que estaba muy comúnmente utilizado. ¿Verdad? Y, a ver, entiendo tu punto de que se puede copiar, pero creo que eso se podía desde antes. O sea, no veo como un reto adicional en ese tema, en el sentido de que igual antes era muy fácil escribir la firma y escanearla y era básicamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no veo una vulneración adicional, pero sí me gusta el hecho de que estemos migrando a firmas digitales y facilitar simplemente este proceso para las partes. Bueno, dado que yo también ya he formulado algunas preguntas, tengo unas cuantas más para formular. Te Agradecería, hago, Francesca, que nos puedas, si tú quieres eventualmente hacerme una pregunta a mí también, o eventualmente podemos, si quieres, pasar a las preguntas del público, que he visto que hay varias personas que quieren formular preguntas, como tú prefieras. ¿Cómo procedemos? Gracias, Giorgio. Yo sugiero de que atendamos las preguntas efectuadas por nuestros participantes para poder no tener a último momento todas las preguntas. Bueno, yo, si desean, les doy lectura a las preguntas y ustedes, según al tema cuestionado, ustedes puedan atenderlo. Bueno, Edgar Zúñiga nos pregunta, ¿cómo se han previsto para las contrataciones y o peritajes in situ? Por ejemplo, cuando el tribunal deba ir a obra, ¿irá el secretario arbitral o cuántos árbitros? Respecto, imagino, esto se refiere a las inspecciones oculares que se harían, ¿no? Si estamos hablando de un arbitraje virtual, ¿cómo se realizarían estas diligencias? No sé si, Karima, en tu experiencia en el arbitraje virtual que están implementando allá en Costa Rica, ¿han tenido algún tema parecido, alguna situación parecida a esta?
Gracias por la pregunta. Realmente, bueno, todavía en medio de la crisis no hemos tenido esa situación. Sin embargo, esas cuestiones se dan mucho en caso por caso, ¿verdad? Entonces, dependería, por supuesto, de las circunstancias específicas, si es un tribunal internacional que tendría que viajar, en cuyo caso sería imposible realizarlo en estas circunstancias, o si es un tribunal con árbitros, en este caso un arbitraje doméstico y todos están en Costa Rica. En ese caso, yo pensaría que sí se podría llevar. En Costa Rica no hay una cuarentena, no hay un toque de queda, por decir así, o sea, sí podrían llevar a cabo, sí llevan a cabo todas las medidas de distanciamiento social y todo esto. Creo que también ahí podemos echar mano de herramientas tecnológicas y creo que depende de lo cómodos que estén los tribunales y las partes con eso, pero existen muchísimas maneras de llevar cámaras a un sitio y hacer una inspección desde el otro lado del mundo si se tiene buena resolución, y depende también de qué es lo que se vaya a ver, si simplemente lo que se tiene que ver es un edificio o si lo que se tiene que ver es algo muy específico como una inspección de suelo, ¿verdad? Hay que ver cuál es el caso concreto. Si las herramientas tecnológicas nos permiten hacer una inspección como lo haríamos en cualquier otro caso, yendo físicamente al sitio, o si simplemente necesitamos adecuarnos un poco a las medidas de salud que hayan en el país correspondiente. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta relacionada a lo que ya estuvo comentando Giorgio, que era sobre las plataformas más populares bueno, sobre las plataformas que utilizamos, ¿no? En los procesos arbitrales, pero León López indica, las plataformas más populares actualmente de uso no son necesariamente muy estables, ¿no? Y los centros deben de implementar plataformas más estables y más seguras, ¿no? Es más que una pregunta, quizás una opinión o un comentario. Asimismo, Domingo Silva nos consulta y nos dice lo siguiente. ¿Por qué no pensar que el Estado, a través de los ministerios de justicia, establezcan un protocolo que debería adoptar quienes quieren instaurar un arbitraje ad hoc y que deberían adaptarlo? Entonces, bajo esa responsabilidad y con una visión por parte del Ministerio de Justicia, para que algunos requisitos indispensables referidos a la confidencialidad, acceso a la información y otros requisitos establecidos, no solo en una política de ciberseguridad, sino al cumplimiento de lo señalado. Y da un ejemplo, en el Perú, la Ley de Protección de los Datos Personales, ¿no? Entonces, no sé si desean agregar algo al comentario que efectúa Domingo Silva respecto de esta posibilidad de que el Ministerio de Justicia establezca este protocolo, o bueno, si tienes experiencia de tu Ministerio de Justicia. Adelante, Karima. Perdón. Solo como comentario, bueno, yo, sí, en Costa Rica el Ministerio de Justicia aquí regula nos autoriza a los centros, regula nuestro actual, autoriza a nuestros neutrales. Pero en general con el comentario que hacen, me parece interesante, pero yo escogería que no se haga un protocolo a partir de un ministerio, porque estas cosas son generalmente instrumentos cambiantes y creo que a veces cuando es el Estado el que los produce, se vuelven órdenes muy rígidas que van a veces no alineadas con el espíritu del arbitraje. Y más bien lo que hacen es que funcionan como camisas de fuerza que impiden que transcurran libremente los procesos. Ahora, sí existen protocolos de soft law, instrumentos que han desarrollado organismos internacionales que pueden guiar a las partes. Y ahí tenemos la CENUDMI, que ha desarrollado, hay un sinnúmero de organizaciones internacionales que se refieren al arbitraje, que tienen desde pautas para
cómo llevar un arbitraje hasta, bueno, el protocolo de ciberseguridad que mencioné al inicio. Entonces, ya existen estos instrumentos que pueden guiar a las partes. Es simplemente que yo no metería al Estado a regular algo que tal vez no es necesario en el contexto en el que se desarrolla normalmente un arbitraje. Pero bueno, me encantaría saber cómo funciona en Perú con el Ministerio de Justicia ese tipo de temas. Un poco para agregar y acotar algunas cosas sobre lo que ha dicho Karima y sobre la pregunta que se ha hecho. La dificultad, creo yo, y el gran reto que va de la mano justo con involucrar al Estado un poco con el arbitraje es justamente esta reticencia que hay por parte del Estado de poder ir ya a un Estado electrónico. Si bien hay algunas políticas que están tratando de impulsar a que el Estado pase a eso, tenemos, como mencioné, digamos, minutos atrás, por ejemplo, procuradurías o, digamos, actores estatales que son todavía reticentes y son, digamos, tienen animadversión a poder dar un salto más allá a un arbitraje electrónico. Entonces, un poco de la mano con lo que dice Karima, pareciera que el espíritu estatal y la propia, digamos, idiosincrasia estatal genera que haya un poco este temor de poder dar este salto al mundo virtual, al mundo digital, y además que no hay probablemente desde muchas ópticas mucho entendimiento sobre realmente la naturaleza y el funcionamiento del arbitraje, ¿no? Entonces, es básicamente, creo que pasa por un tema incluso de capacitación y de empatía digamos, entre ambos, ¿no? Entre la visión que tiene el Estado sobre el arbitraje, sobre el arbitraje electrónico o la posibilidad de saltar a plataformas, y al mismo tiempo, digamos, el mundo arbitral entender también cuáles son estas falencias que probablemente están existiendo en el arbitraje que hacen que el Estado y los operadores del Estado no se animen a dar ese salto final y poder gozar pues, de la telemática plenamente, no solamente en el arbitraje, sino también en temas judiciales, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, es un poco una reflexión que me permitiría acotar a lo señalado con Karima, con lo que estoy además de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Bueno, yo, quería acotar algo respecto a lo que ustedes indican, que si bien es cierto, el Estado podría tomar mayor conciencia o arriesgarse a poder dar un salto y adaptarse a lo que es los arbitrajes virtuales, pero sabemos nosotros que hasta antes de esta crisis, de la pandemia, pues la forma o la modalidad como aquí en el Perú se viene tramitando los procesos arbitrales era de manera, se podría decir, física, ¿no? Con audiencias presenciales, con presentación de memoriales de manera escrita y en mesas de partes. También sabemos de que no todos las contrapartes en este caso, me refiero al Estado, pues tienen las mismas capacidades. Me refiero al decir capacidades, el tener el material o la logística para poder implementar un arbitraje virtual. Porque primero, es muy difícil comparar, digamos, una municipalidad, un gobierno regional con un ministerio, que un ministerio podría estar implementado al 100% con todas las condiciones óptimas para poder afrontar un arbitraje virtual a comparación de una municipalidad o provincial o un gobierno regional que todavía se encuentra en la precariedad realizando la defensa. Muchas veces en la realidad en muchas procuradurías no podemos encontrar que ni siquiera tengan una impresora óptima. Entonces, afrontar a raíz de esta pandemia un arbitraje virtual, yo considero de que va a tener ciertas dificultades para que se haga de manera óptima, pero tampoco quiero ser pesimista indicando que va a ser imposible. Yo pienso que así como se está implementando a través de esta situación muchas cosas en el Estado, debería de darse también una vista para estas defensas, ¿no? Porque no solo van a ser defensas arbitrales, también en los casos judiciales se está implementando esta modalidad. Bueno, eso es lo que yo quería acotar respecto a lo que ustedes mencionaron. Y regresando a las preguntas que han formulado nuestros participantes, tenemos una pregunta referida directamente o dirigida directamente para Karima, y dice, ¿con qué plataforma de video trabajan en AmCham Costa Rica?
y si podrías compartir si en algún momento en un centro de arbitraje, ¿no? Esa es la pregunta que realiza Gesmao, un amigo mío. Perdón, se te Bueno, cortó es para Karima. al final. Escuché que cuál plataforma usamos Bueno, y cuál fue la siguiente. Parece que la conexión está un poco débil allá, pero si quieres yo puedo tratar de... Te repito, son 2 preguntas. Es que soy solo yo, se pierde, ¿verdad? Sí. No escucho. A ver, Giorgio, ¿me ayudas? Sí, claro. A ver, voy a buscar la pregunta. ¿Me escuchan? Porque acabo de ver unos comentarios que señalan que no tengo buen ahora, audio. Karima, ¿logras escucharme? Preguntas y respuestas. Giorgio, está en preguntas y respuestas. En preguntas y respuestas. A ver, vamos a ver. Sí. A ver, sí. Bueno, yo la puedo buscar también. Ahí está, en la casilla. Bueno, ya vi. Nosotros utilizamos Zoom justamente para las videoconferencias y este tipo de cosas. Por supuesto, estamos muy alertas de todos los anuncios que han salido con respecto a vulneraciones y riesgos que hay. Pero tenemos todas, realmente, y esto lo ha desarrollado más el equipo de tecnología de AmCham, pero tenemos protocolos para cada una de las audiencias para que se hagan de la manera más segura posible. La segunda parte de la pregunta me da miedo contestarla y jinxearme, pero hasta ahora todo ha salido bien, no hemos tenido problemas, pero tengo miedo de hablar de más, pero hasta ahora todo ha sido positivo. Creo que hemos sido muy cuidadosos. Nosotros, al ser miembros de AmCham también, no solo tenemos cuidados y no solo tenemos plataformas para el centro, sino que todo lo que implementamos también va para AmCham, y AmCham al tener comités de alto nivel y otros temas sensibles que también tienen que usar plataformas tecnológicas, entonces su conocimiento tecnológico también nos lo pasan a nosotros, y creo que eso es lo que nos ha ayudado a hacer un intercambio de experiencias que ha hecho que funcionemos bastante bien. Entonces, hasta el momento todo ha salido bien, a pesar de que utilizamos esta plataforma que ya sabemos que ha tenido varias alertas, pero también creo que lo que ha sucedido y lo que pasa con cualquier cosa que no se utilizaba antes y en un momento tiene una utilización de manera exponencial en el mundo entero, es que van a haber glitches, y eso es natural, pero el punto es que lo están arreglando en tiempo real, puesto que el mundo entero lo está utilizando, ¿verdad? Entonces, igual seguimos viendo a ver si migramos a otra plataforma. Hemos utilizado otras en el pasado también, pero esta es en general la que ha funcionado de mejor manera, y que las partes se sienten más cómodas porque es muy amigable de usar, sobre todo por el tema de breakout rooms y todas estas cosas que son muy amigables para procesos de arbitraje y de mediación que se ajustan a la manera física, por ejemplo, que se hacían las cosas antes. Un tema importante que señaló Francesca hace un rato justamente es aquí en Perú el tema de la implementación de digamos, algunas entidades del Estado que no tienen los mismos soportes que otros, ¿no? Es un tema súper importante ese, pero justamente de cara a la realidad, donde la excepción se ha vuelto la regla, creo que es una oportunidad importante que tiene el Estado para poder justamente comenzar a invertir y desarrollar tecnología en los lugares más alejados del Perú. Porque efectivamente, y como hablamos al inicio, los mayores arbitrajes en este país son fruto de contrataciones con el Estado. Y muchas contrataciones, muchos procesos de contrataciones llegan de distintas partes del Perú, de lugares muy alejados, donde efectivamente a veces no hay tinta para las impresoras o no hay papel, o efectivamente no hay ni siquiera impresoras. Entonces,
creo que es una oportunidad de oro, que tiene el Estado, viendo toda esta catástrofe del COVID como una oportunidad para mejorar e implementar justamente un gobierno tecnológico, no solamente en cuanto a los sistemas virtuales, sino también a los propios soportes. Brindar justamente a las entidades la oportunidad de poder llevar sus arbitrajes y de manera electrónica y poder alejar ese miedo que hay por el Estado. Porque ahora también hay que señalar, y eso es importante señalarlo también Francesca y Karima, que si bien, como dices, hay entidades del Estado que no cuentan con los medios para poder llevar a cabo una arbitraje, hay algunas que sí cuentan y aún así son reticentes por una, digamos, por un temor o por una costumbre a que ya todo se haga de manera presencial, ¿no? Instalaciones, ¿no? Audiencias de instalaciones presenciales, ¿no? Celebración, ¿no? No sé, de interrogatorios de testigos, digamos, presenciales, ¿no? Todo la audiencia de manera presencial, ¿no? Entonces, también hay que incentivar no solamente a aquellos que no tienen digamos, los elementos para poder llevar a cabo una audiencia virtual, sino a aquellos que tienen a poder pasar a este nuevo formato, pero también brindarle las garantías. Y eso creo que es un trabajo que tienen los centros de arbitraje, sobre todo de cara a que el arbitraje institucional sea pues justamente la regla general, ¿no? Exacto, y creo que una cosa interesante a tomar en cuenta son los costos, porque el tema de migrar todo al plano virtual, sin duda alguna, abarata los costos para las partes. O sea, depende del tamaño del caso, el ahorro es muy grande, y creo que eso es algo que todavía los usuarios del arbitraje no lo han visto, no han entendido cómo esto puede ayudarles. Así que creo que esa es una parte que nosotros como promotores del arbitraje podemos ir conversando al respecto. Yo apoyo la innovación y la tecnología y todo, pero solo quiero decir que yo extraño a los humanos y me gustan las audiencias presenciales solo porque me gustan los humanos, pero... Es verdad. Pero que funciona. En momentos de crisis tenemos que ver cómo hacemos para que las cosas funcionen y sigan caminando. Hay una pregunta importante que he visto ahí, Francesca, justamente, que me parece un tema muy apropiado, que es con respecto al tema de los costos. Si me das la oportunidad de leerla, claro quisiera que sí, leer, ¿no? Dice esta pregunta, si se considera apropiado que un arbitraje conducido enteramente de forma electrónica deba ser menos costoso en cuanto a honorarios de árbitro y tarifas del centro. Y eso es bien importante, porque el hecho de no movilizar gente, pues también tiene un impacto sin duda en los costos. Entonces, Karima, esta pregunta también te la traslado a ti, tú que estás, digamos, a la cabeza de una institución arbitral. ¿Qué opinión te merece este tema de los costos, la reducción de costos de un centro de arbitraje y de los honorarios arbitrales? Y bueno, es una pregunta interesante y sin duda se puede discutir más a fondo. Mi respuesta inicial sería que no es menos costoso, o sea, no es menos costoso en términos de tarifas del centro y honorarios del árbitro, porque yo creo que incluso tenemos más trabajo nosotros como centro y los árbitros al migrar esto al tema virtual. Entonces, cuando yo hablaba de que eran más económicos, me refiero para las partes, porque las partes no tienen que imprimir, no tienen que tener mensajeros, no tienen que ir a dejar documentos, no tienen que trasladarse. Es decir, los gastos se los ahorran las partes en su gestión del caso. Pero nosotros como centro y los árbitros realmente no tenemos menos trabajo, y de lo que he vivido los últimos 2 meses puedo decir que creo que tal vez tenemos más. Entonces, yo automáticamente no diría que eso significa un ahorro. Yo lo que creo es que el ahorro lo vemos en muchísimas otras cuestiones que conlleva un arbitraje, que conlleva costos, pero que no están directamente introducidos en esas tarifas. Igual en temas de gastos de audiencia, las partes se van a ahorrar muchísimo. Es decir, hay muchos gastos asociados que tal vez no sean la tarifa principal, pero que sin duda alguna significan un ahorro sustancial para las partes. Que sin duda, imagínate un arbitraje internacional en el que te tiene que trasladar un árbitro de un país a otro y las partes tienen que cubrir
hotel, pasaje, ¿no? Viáticos, se genera un montón de ahorro, no solamente en el arbitraje doméstico, sino en la grabación y el arbitraje internacional, ¿no? Exacto. Que no necesariamente tiene que tener impacto necesariamente en los honorarios ni en los costos del centro de arbitraje, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que ahí es donde vemos el ahorro. Creo que hay algunas otras preguntas también, ¿no? Bueno, sí. Tenemos una pregunta que bueno, me gustaría que Karima nos lo responda, es si es que ellos han tenido algún contratiempo con el arbitraje virtual. No, o sea, hay contratiempos como de lo que pasa generalmente en un caso, pero algo específicamente lo único que he visto más problemático es cuando las partes no se ponen de acuerdo en si quieren trasladar su audiencia de prueba a que sea virtual. Creo que tal vez ese es el contratiempo más importante que hemos visto, y es porque tal vez alguna de las partes no se sienta cómoda interrogando testigos de manera virtual o siente desconfianza. Y esa parte es donde como centro y el tribunal tenemos que hacer otra vez la labor de acompañamiento para que las partes sientan que la audiencia de prueba va a salir como ellos están acostumbrados, preservando los derechos de debido proceso y todo lo que conlleva una audiencia normal. Mi experiencia ha sido que no todo el mundo le parece lo mejor tener una audiencia virtual y ahí es donde he visto más resistencia. Excelente. Bueno, tenemos otra pregunta que indica, Juliana Benavente nos pregunta, ¿cuál creen que sería la capacidad de respuesta del Ministerio de Economía ante la implementación de un presupuesto para que exista mejor tecnología, teniendo en cuenta que ahora estamos en una crisis económica? Bueno. A ver, el Ministerio de Economía, bueno, tiene a su cargo básicamente los arbitrajes de inversión. Entonces, yo creo que el presupuesto que se puede destinar para tecnología por parte del Estado al Ministerio para que pueda implementarlo en justamente tecnología para poder llevar mejores arbitrajes, digamos, en temas de inversión, yo creería que sería bastante, digamos, célebre, en el sentido de que, al menos en lo que yo he podido ver, el SICRESI, que es digamos, la parte que se encarga de ver todo el tema de arbitrajes de inversiones en el Ministerio de Economía, en el Perú, ha tenido una labor en general bastante buena de cara a la defensa del Estado en arbitrajes y áreas, ¿no? Ahora, entonces yo en realidad creería que no debería ser una gran dificultad que el Ministerio de Economía pueda implementar algunos elementos tecnológicos o digamos de cara a un arbitraje electrónico y de carácter de ciberseguridad de los montos que tiene el Estado, independientemente de que ahorita estemos efectivamente en una especie de crisis, aunque aparentemente yo no sé qué tantas crisis hay, porque supuestamente se ha dicho, y lo ha dicho la ministra de Economía, que parece que hay espaldas financieras en el Estado que están permitiendo un poco afrontar la crisis social que ha generado el COVID, y creo que también eso implicaría que también existiría presupuesto para poder implementar mejores políticas tecnológicas para el propio SICRESI, ¿no? Y la defensa del Estado en arbitrajes fiales. Ese es por el lado por el que va la pregunta, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta que nos indica si sería factible que se podrían implementar que para los arbitrajes de menor cuantía se establezca la obligatoriedad de los arbitrajes virtuales. Eso me imagino refiriéndose al tema de costos que ha sido abordado por ustedes sobre la reducción de costos, ¿no? Es un poco complicado eso, pues, porque finalmente, si tienes una parte que es reticente a llevar un arbitraje virtual, ¿cómo lo obligas? O sea, lo ideal sería que fuera así, ¿no? Pero realmente, y lo que pasa acá, ¿no? Tienes unas reglas arbitrales, yo te lo digo, que he tenido la oportunidad de ser secretario arbitral de la Cámara de Comercio de Lima,
me ha pasado sobre todo con el Estado, ¿no? Así sean arbitrajes pequeños, que usualmente las entidades del Estado se planteaba la posibilidad de llevar, justamente se les planteaba reglas, algunas entidades de Estado, reglas electrónicas, y en su mayoría no aceptaban digamos, un establecimiento de reglas del arbitraje de manera virtual. Se tenía que celebrar una audiencia donde se señalen las reglas, que se firme un acta, que se les dé actas a cada parte. Entonces, digamos, realmente desde mi perspectiva, ¿cómo puedes obligar a una parte a que digamos, tenga un arbitraje totalmente electrónico si, digamos, tiene reticencia a ello, ¿no? Tú puedes llevar arbitraje a una parte porque se celebró un convenio arbitral, pero llevarlo a que lleve obligatoriamente una audiencia electrónica es un poco complicado si es que digamos, la propia ley no lo dice, ¿no? Los reglamentos, digamos, podrían de repente tratar de regular algo al respecto. Exacto. Tendrías que no sé. incluirlo en el reglamento. Yo creo como los que tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos un procedimiento abreviado en nuestro reglamento para los casos de baja cuantía, así como la ICC también tiene su Expedited Procedure y tendrías que incluir, pero lo veo complicado porque no veo a las partes felices de tener todo virtual post pandemia. Entonces, habría que ver cómo evoluciona. Si hay un momento post pandemia, que espero que sí, a ver cómo evoluciona todo. Lo que yo sí creo que es importante en estas circunstancias y que podría jugar un papel interesante de cara a la, digamos, educación, por así decirlo, de la comunidad arbitral, y eso se refiere a todos los operadores, a las partes, a los abogados, a los árbitros, es justamente el uso del soft law, porque estamos pasando a una segunda etapa del soft law. El soft law común era, pues, ¿cuál? Las reglas de la IVA, los principios UNIDROIT, las reglas de Praga, más recientemente. Pero ahora hay protocolos muy interesantes que se aplican, ¿no? El protocolo de Seúl, por ejemplo, para cómo llevar audiencias, ¿no? De manera virtual, ¿no? Tenemos incluso a nivel de delitos, ¿no? El convenio de Budapest, ¿no? O tenemos justamente el Draft Security Protocol for International Arbitration que ha hecho, pues, la ICCAA y la New York Bar, ¿no? La New York Bar, que es la barra de Nueva York. Entonces, tenemos bastante, digamos, soft law que podría ser de aplicación y de tomar en consideración por los centros de arbitraje para que justamente las partes vean, sí, efectivamente no quiero un arbitraje electrónico, pero mira, te sugerimos esto, que evalúes esto, que leas esto, para que eventualmente tomes en consideración pasar a este nuevo nivel, ¿no? Exacto, y justamente por eso es que mencioné que no me parecía apropiado hacer desde el nivel de gobierno un reglamento, un protocolo nuevo, existiendo todos esos instrumentos que podrían guiar el actuar del tribunal, de las partes, de todos, y que son instrumentos mucho más maleables y mucho más fáciles de modificar en el tiempo. Correcto. Bueno, gracias. Tenemos otra pregunta de Medalit Dolci que nos indica, bueno, todos interesados, porque sabemos, Karima, que tú tienes ya experiencia en lo que son arbitrajes virtuales en el Perú. Se puede decir que recién se está llevando a esta modalidad de manera abrupta a razón de esa crisis. Y entiendo por eso el interés de nuestros participantes de saber como el que nos plantea Medalit y nos dice, deseo saber qué problemas más comunes en el arbitraje virtual se les ha presentado en especial en Costa Rica, ¿no? O sea, ¿cuáles son se podría decir, las debilidades del proceso virtual a comparación de un proceso común que se haga de manera presencial? Bueno, de nuevo, yo creo que sigue siendo la audiencia de prueba, porque el intercambio de escritos por medio de una plataforma realmente es algo que ya estaba implementado, pero el interrogatorio de testigos es un reto porque las partes tienen que confiar que los testigos no están siendo coaccionados o no están siendo instruidos a responder de alguna manera. Tienen que confiar en que el interrogatorio que se hace virtualmente da los mismos resultados que el que se haría de manera presencial. Entonces, pre-pandemia, por ejemplo, yo había participado en audiencias en que
Por ejemplo, si hay un testigo fuera, entonces el abogado de la contraparte viajaba para cuidarlo, por decir así, mientras daba su declaración, o algún miembro del tribunal, o incluso lo hemos hecho con el cónsul local para que sea el que esté ahí. Todas esas son soluciones caras y engorrosas, que no son las que yo recomendaría, pero son soluciones que se daban pre-pandemia. Ahora que nadie puede viajar, por ejemplo, hay que buscar maneras tecnológicas de asegurarnos que los testigos o que las partes se sientan seguras de que los testigos están dando su declaración libremente. Entonces he visto desde posicionar cámaras que den una visión de 360 grados de la sala en la que está el testigo para asegurarse que no hay nadie hacia alrededor que le esté diciendo qué hacer, en arbitrajes domésticos para nosotros ha sido más fácil porque como tenemos muchas salas, entonces hay distanciamiento social y nada más metemos testigos en cada sala y así nadie está cerca, pero al mismo tiempo todos saben que no hay nadie más en las salas con ellos. Creo que depende mucho del caso, pero otra vez el tema de las audiencias de prueba específicamente, las audiencias preliminares y todo eso no, porque es una conversación como cualquier otra, sino es la interrogación de los testigos, el interrogatorio que es, yo creo que el reto más grande, pero creo que conforme se vaya haciendo más usual, las medidas que se están tomando son más creativas, más fáciles y menos costosas. Entonces, ahí lo hemos ido resolviendo. Perfecto. Tenemos también un pregunta, comentario, que nos dicen que en los procesos de arbitraje en el Perú existe un importante número de casos de conciliación, el cual es un mecanismo previo para ir al arbitraje en contratación con el Estado, ¿no? En algunos casos, la conciliación es solo un requisito para acudir al arbitraje debido a la complejidad de los procuradores para llegar a un acuerdo con las partes, por el temor a una fiscalización posterior de la Contraloría General de la República. Es lo que sucede en el país. Pero dice, sin embargo, ¿en qué medida se interactúa el arbitraje con la mediación en AmCham, Costa Rica, y si existe un manejo eficiente de la mediación para solucionar controversias de forma previa al arbitraje en AmCham, Costa Rica? Gracias. Sí, en Costa Rica la mediación sí es bastante utilizada, sobre todo en temas laborales. En temas comerciales todavía está iniciando, pero a raíz de todo lo que está pasando se está utilizando mucho más. La mediación es interesante porque la mediación es un mecanismo mucho más flexible, mucho más maleable, económico, etcétera, que el arbitraje, pero por alguna razón se quedó rezagado en términos de innovación. Entonces, creo que mientras que en el mundo del arbitraje estamos incorporando más herramientas tecnológicas, nos habíamos pasado al ámbito virtual, todo digital, etcétera, en la mediación todavía no había ocurrido este desarrollo y en general hacíamos todo de manera presencial. Excepto llevar el expediente, que eso sí quedaba en la plataforma digital del centro. Pero ahora, con todo esto, ha sido muy interesante ver las mediaciones pasar al ámbito virtual. Como les comenté, en el área comercial sí lo estamos haciendo, en el área laboral todavía no podemos porque necesitamos la autorización del Ministerio de Trabajo, que todavía no está convencido de pasar las mediaciones al ámbito virtual. Entonces todavía es un proceso, pero en general creo que vamos por buen camino y que esta crisis va a hacer que se utilice más este medio porque uno, la gente no tiene plata y la conciliación es una manera de resolver conflictos mucho más fácil, y dos, porque yo lo veo como un salvavidas. Sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que van a querer renegociar acuerdos, buscar salidas
para no quebrar, o sea, cuestiones, exigencias propias de este momento. Una conciliación es una manera muy efectiva de poder seguir a flote. Así que lo veo con buenos ojos. Perfecto. Tenemos una pregunta para Giorgio y dice, ¿cuál es tu posición respecto a que en algunos gobiernos locales no tienen ni siquiera procurador y donde nos llega, la banda, y donde no llega la banda de internet? La realidad peruana es muy difícil, nos comenta Edgar Zúñiga. Y justamente lo comenté hace unos minutos y me reafirmo en la posición, en realidad. Y es que sin duda es un reto al Estado, y es comprensible porque en algún momento, también hablando de mi propia experiencia, me tocó ser, antes de comenzar a ver arbitraje, en mis primeros caminos del arbitraje, analista de temas de contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, eso me llevó a poder entender un poco las realidades y mandar, pues, documentos, pues, a lugares inhóspitos del Perú, donde efectivamente de la tecnología no llegaba, ¿no? Imagínate mandar una propuesta económica y una propuesta técnica de no sé, pues, de una adjudicación de menor cuantía a un pueblo pequeño donde hay una entidad, no sé, en el Valle Sagrado del Cusco, ¿no? Entonces, encuentras estas problemáticas del Estado que son reales, ¿no? Y que hay que atender. Pero creo al mismo tiempo que justamente de cara a que, como dije, digamos, la excepción se va a volver la regla, aparentemente, según vamos viendo cómo se va dando todavía el tema de la cuarentena y que las cosas no se van a normalizar de acá a un tiempo. Es una posibilidad y una ventana para el propio Estado de poder invertir. Es caro, como se ha comentado ya en este webinar, es caro invertir en tecnología, es caro invertir en equipos, pero es necesario. O sea, lamentablemente, este es el camino, digamos, es la realidad del futuro, realmente se ha convertido ahora en el presente. Entonces, yo en realidad veo con optimismo el tema, ¿no? Veo con optimismo el tema porque creo yo que la situación propia, la propia necesidad va a hacer que los propios gobiernos y los requerimientos, ¿no? Los propios gobiernos regionales o las entidades que están descentralizadas puedan acceder probablemente a mejores equipos y tener por su propia necesidad que llevar procesos y procedimientos de manera electrónica. Se les va a tener que implementar, ¿no? Con impresoras, con computadoras, escáneres y cosas que sean necesarias para el uso digamos, para poder aprovechar la tecnología y poder no solamente llevar sus contrataciones, digamos, y tener mejores accesos a la plataforma del SEAS, en fin, sino los propios arbitrajes, ¿no? Que son necesarios. Ahorita, por lo pronto, el arbitraje electrónico ahorita se ha convertido en la regla, ¿no? Bueno, salvo en Costa Rica, que aparentemente están llevando audiencias de una sala con 2 personas, ¿no? Entonces, que eso, digamos, es propio también de la naturaleza y de la realidad que está viviendo Costa Rica, que es distinta a la peruana, que es sin duda muy complicada, ¿no? Así es. También nos comentan que, bueno, los centros de arbitraje en el Perú han dejado la decisión a los tribunales arbitrales para que ellos opten por llevar el proceso de manera virtual. Esto debido a, según lo que manifiesta León López, porque no hay una confianza en esta modalidad virtual aún en nuestro país, y por eso es que quizás algunos centros no han optado de manera frontal el poder llevar de manera digital todos sus procesos. Entonces, eso nos los dice a manera de comentario León López. Si desean agregar algo al comentario, por favor. La verdad que por mi parte el comentario me queda clarísimo, ¿no? Así es. Bueno, y finalmente Daniel Cuentas nos dice, ¿cuál es el rol de un secretario arbitral en el marco de un arbitraje enteramente virtual o electrónico? Bueno, desde mi punto de vista, el secretario arbitral está ahí para proporcionar soporte al tribunal en lo que necesite. Entonces, desde nuestro punto de vista, esto incluye el tema de las resoluciones, como siempre,
apoyo en las audiencias, aunque no va a estar ahí presencialmente, va a estar ahí apoyando en lo que el tribunal requiera. En realidad creo que sus funciones generales son las mismas, simplemente que el canal en el cual las ejecuta cambió, pero me parece que las necesidades siguen ahí. No sé, Giorgio, si tienes... Yo estoy ahí de acuerdo con Karima, justamente, y eso también me lleva también a reflexionar sobre la propia experiencia, ¿no? Pero, y la propia experiencia sobre la marcha, que al mismo tiempo me generó también a mí, en calidad de secretario arbitral ya ad hoc, dificultades para poder manejar la tecnología. Me ha pasado tener un arbitraje enteramente electrónico, salvo las audiencias, pero digamos, en el que se filmaban las audiencias y teníamos audiencias que duraban, pues, no sé, 5 o 6 horas y que pesaba la audiencia 45 gigabytes, ¿no? No encontré una plataforma que me pudiera, digamos, garantizar que yo pueda subir de manera correcta y en un tiempo razonable 45 gigabytes para que las partes pudieran acceder digamos, en la nube a los videos, igual que el tribunal. Entonces, ahí, por ejemplo, encontramos algunas falencias todavía, ¿no? En el tema del arbitraje virtual. ¿Qué tuve que hacer ahí? Tuve que utilizar un disco duro externo. 2 discos duros externos y notificar así de los videos, ¿no? De las filmaciones a las partes. Entonces, si bien considero yo que hay la función del secretario todavía sigue siendo igual, todavía también se encuentran problemas que el propio secretario, los propios tribunales tienen que afrontar para poder asistir, ¿no? A las partes en el arbitraje. Entonces tienes estos temas en los que puedes notificar, pues, un memorial de demanda, puedes notificar incluso los anexos que son voluminosos por Dropbox, pero no puedes, por ejemplo, subir un video, ¿no? Un video que era importantísimo, ¿no? Una audiencia, ¿no? Pericial en la que, digamos, tienes declaraciones de los peritos y conversaciones, ¿no? que se han dado durante la audiencia, que son sumamente importantes y vitales para poder llegar a emitir un laudo, digamos, a todo derecho, ¿no? Entonces, y mira, esto pasa en el arbitraje ad hoc, ¿no? Seguramente el arbitraje institucional podrá poder afrontar estos retos justamente con lo que yo, digamos, propugnaba, que era una plataforma propia que genere y que tenga la capacidad para poder aguantar audiencias, videos pesados, memoriales pesados, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Bueno, creo que hemos abordado el 100% de las preguntas formuladas por nuestros participantes. Si desean agregar algo a esta conversación, Giorgio, Karima, por favor, adelante, y si no, de lo contrario, ustedes me pueden indicar, porque ya no veo que estén formulando más preguntas. Algunas han sido repetitivas, claro que ya no las hemos indicado porque ya habían sido respondidas. Entonces, si desean agregar algo adicional. Muchas gracias. No, solo quería agradecerles a ustedes por la invitación, por compartir mesa, y a todos los que nos acompañaron hoy en la noche a hablar sobre estos temas que uno se emociona y entonces habla un poco de más, pero ha estado muy interesante, y cualquier otra consulta, ahí está mi información de contacto para que me contacten. Bueno, agradecer a Ancagua, ¿no? Y la posibilidad de haber compartido este panel con ambas ha sido verdaderamente de lujo. Justamente estos retos que tenemos ahora que afrontar, y que estas reflexiones que hemos brindado puedan servir a todos aquellos que nos han escuchado para poder, pues, reflexionar sobre el futuro y sobre el presente en el arbitraje, ¿no? Y bueno, cualquier dato, información, cosa que se requiere de mi parte, estoy a la orden, y bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento y bueno, poder haber tenido la experiencia comparada de Karima aquí en Perú, justamente viendo cómo está surgiendo el arbitraje en Costa Rica y cómo surge el arbitraje aquí en Perú en el marco del arbitraje electrónico y la ciberseguridad.
Bueno, a nombre del Carancagua, agradecerles a cada uno de ustedes, a los participantes, a Karima por la disponibilidad que ha tenido de participar en este webinar, a Giorgio por la predisposición también en moderar este tema y por la propuesta también del título de nuestro webinar, que es un tema muy importante, que como se ha mencionado al inicio, es algo que no mucho lo estamos viendo, pero que sí se van a ser problemas que se van a dar este tema de la ciberseguridad. Agradecerles y bueno, nos estamos viendo en un próximo webinar, espero que este no sea el primero. Gracias a los participantes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Hasta luego. Y hasta luego.